La batalla cultural y el socialismo latinoamericano, críticas desde la derecha académica. Un acto muy especial que se cumplió el 29 de abril en la Universidad Sergio Arboleda. Entonces tenemos nada menos que al director académico del Centro de Formación Continuada en Humanidades de esa universidad, el doctor Camilo. Perdóneme un instante, tengo tengo un pequeño problema aquí de transmisión. El doctor Camilo Noguera, que es el director académico de ese centro de formación cultural. Una formación continuada, las cosas en la Universidad Sergio Arboleda se hacen primero y se hacen mejor. Doctor Camilo Noguera, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial a usted, a su mesa y a sus oyentes. Bueno, nos quiere hacer un balance del evento que se cumplió el 29 de abril, la batalla cultural y el socialismo latinoamericano, críticas desde la derecha académica. ¿Qué pasó? Claro que sí. Bueno, este evento que veníamos planeando desde hace tiempo, nos había costado un poco cuadrar las agendas de los distintos expositores. Básicamente tuvo como propósito presentar algunas ideas fundamentales de las investigaciones más recientes del libro titulado Socialismo Latinoamericano, Ideologización, Corrupción y Perversión, que se publicó hace un par de meses con el respaldo de 7 casas académicas. Como son tantos los autores, porque se trata de una compilación académica que participan en el libro, elegimos a 2 que son muy representativos, el doctor Omar Bula Escobar y el doctor Agustín Laje, para que nos presentaran renglones sustanciales de sus capítulos, que además son muy afines a todo este tema de la batalla cultural. En consecuencia, Agustín Laje presentó, ahora si tenemos espacio le profundizo un poco, toda la agenda abortista mundial que se está logrando por una batalla cultural, y el doctor Omar Bula mostró cómo esa batalla cultural está, digamos, dirigida por grupos financieros que tienen presupuestos más grandes que los de países. Finalmente yo pude hacer una conclusión, un recuento de un tema que había mencionado aquí en una entrevista anterior, y es, la gente siempre pregunta, doctor Londoño, bueno, pero el socialismo latinoamericano, esto es una corriente política, ¿y cuál es la ideología de esa corriente, no? Y haciendo una investigación juiciosa, escribí un capítulo en el libro que hace una genealogía de esa ideología, que es el progresismo ideológico. Entonces al final pude mostrar qué es eso del progresismo, cuáles son sus influencias y cuál es su agenda. Bueno, y cuéntenos qué es el progresismo, a ver si logramos entender progresismo hacia dónde y progresismo en qué consiste. Pues mire, en ese librito famoso que luego prohibieron muchos años de Stephen Courtois, que se llamaba El Libro Negro del Comunismo, él decía que era necesario tener claro cuál era la praxis comunista y cuál era la teoría. Y esa misma pregunta la hice yo en este libro, y es cuál es la teoría del socialismo latinoamericano. Cuando se identifica qué es el progresismo ideológico, doctor Fernando, uno se encuentra con que es una palabra que es caballito de batalla. Todo el mundo habla de eso y nadie sabe muy bien qué es. Pero lo que es el progresismo, porque no hay una definición concluyente en los diccionarios, en las enciclopedias, si se sientan 10 académicos a hablar sobre eso, no se ponen de acuerdo. Yo ofrezco una muy particular que voy a permitirme leer. Eso es una doctrina pseudofilosófica y pseudocientífica de unas influencias ateas, materialistas, pragmáticas y emotivistas, que busca descristianizar a la sociedad para resignificar el orden ético, jurídico, político, cultural y social, con miras a refundar los valores radicales del ser humano. Uno podría deducir de esa definición que al ser el progresismo ideológico una doctrina pseudofilosófica y pseudocientífica,
pues no es ni filosofía ni ciencia, ¿no? Sino ciencia de mentira y filosofía de mentira. Que además eso es una argamasa, un reciclaje de diferentes corrientes de pensamiento que es todo y no es nada al mismo tiempo. Pero lo más importante es que es una ideología radicalmente anticristiana. El progresismo ideológico insiste en descristianizar a la sociedad. Y lo ha logrado con una batalla cultural muy bien articulada, lo ha logrado a través de jurisprudencia, pero también lo ha logrado naturalizando actos vandálicos a las iglesias cristianas sin que pase nada. Usted sabe, doctor Fernando, que hoy en día destruyen las iglesias, orinan la simbología católica, irrumpen en las misas, y eso es normal. Ya nadie dice nada, nadie se escandaliza. Si algún docente en su libertad de cátedra promulga valores católicos, entonces inmediatamente lo graban, lo acusan de adoctrinador, por no decir que lo judicializan. Las jurisprudencias cada vez son más progresistas: aborto a los 6 meses, cambio de sexo, consumo de drogas en menores. Y todos estos, digamos, elementos que van modificando el ordenamiento moral, que yo mencionaba en alguna entrevista anterior con usted, que cuando se modifica el ordenamiento jurídico, se modifica el ordenamiento moral, ¿no? Se empiezan a naturalizar derechos que antes no estaban. Y bueno, eso es lo que está pasando, doctor Fernando. Eso es básicamente el progresismo ideológico. Por supuesto que tiene unas tácticas muy precisas. Ellos modifican el lenguaje, modifican la ética, modifican los valores, la política, el derecho, y unas influencias larguísimas que se ofrecen en el libro, muy bien documentadas, respaldadas, y que están ganando la batalla. La verdad, están ganándola desde hace un buen tiempo. Las derechas, tanto radicales como moderadas, se durmieron, no le prestaron atención a los discursos de la cultura, consideraron mucho tiempo, y eso nos ha salido muy costoso, que la academia y la cultura, o los académicos y los críticos culturales, eran una suerte de hombres extravagantes, ensimismados en bibliotecas, en lugar de haberlos llamado para que los ayudaran en sus construcciones programáticas, en la esfera pública, en las energías cívicas. Y en cambio las izquierdas hicieron lo contrario. Ellos sí empezaron a trabajar como hormiguitas, empezaron a ganar todos estos discursos, construyeron narrativas, se tomaron las universidades, se tomaron la cultura, y bueno, hoy tenemos una juventud muy afín hacia allá, con unas tendencias del lado del progresismo, sin que entiendan muy bien qué es, pero igual hacia allá tiran. Pues desde el nombre mismo de la ideología de que se trata, progresismo es progreso. Y resulta que el progreso es el regreso a etapas que la humanidad creyó superadas desde hace mucho tiempo. Pues estamos regresando a ello, regresando a un socialismo bárbaro que descristianiza la sociedad, que era, entre otras, el objetivo fundamental de Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Había que acabar con eso, de manera que esto no es otra cosa que el regreso a Marx, ¿o no? Sí, con un nuevo disfraz, un Marx actualizado, digamos un neomarxismo que tiene muchas esferas en la cultura. Hay un estudio muy interesante de Federico Jiménez Los Santos, en un texto que se llama Memoria del Comunismo, y él muestra cómo el comunismo internacional tenía clarísimo que había que destruir la cristiandad, porque resulta que, usted sabe, los 10 mandamientos: no robar, no matar, pero ellos necesitaban robar, matar. Entonces, eso había que acabarlo, ¿no? Y empezaron a reunirse en congresos en París, muchos intelectuales, para ver cómo vendían ese discurso, con una buena propaganda, ¿no? Y eso avanzó y avanzó. Luego llegaron algunas escuelas de la filosofía que lo vistieron mejor, y entraron ya los actores financieros mundiales que también lo apoyan, y en eso estamos hoy. Mire que la exposición que hace Agustín
que fue muy interesante sobre la agenda abortista, que es un tema tan sensible, mostraba cómo lo que se vende hoy en día como un problema de salud pública, en realidad no es tal. En realidad inició siendo un discurso eugenésico. Él lo muestra citando a Margaret Sanger, que fue una enfermera que creó el Planned Parenthood, que es la organización más grande anticonceptiva del mundo, y ella decía que había que conducir a la sociedad a una raza más limpia por el aborto, más o menos, digamos por la anticoncepción. Luego eso ya no caló, entonces se vistieron mejor y empezaron a crear el discurso económico. Llegó el informe Rockefeller y básicamente lo que decía ese informe económico era que salía más barato abortar o no tener niños que darles los subsidios a los pobres para que salieran adelante. Y luego cuando ese discurso ya tampoco caló, entonces se reinventaron y crearon un discurso sanitario y de derechos. Y ese discurso ahora lo que dice es que para darle los derechos a la mujer, que es dueña de su cuerpo, se puede abortar. Pero no se quedan ahí, es decir, no les basta crear el discurso, sino que luego tienen que hacer que la gente desee abortar. Es decir, la propaganda, ¿no? La mercancía, el consumo del aborto. Y Laje hizo una exposición muy ilustrativa, mostrando medios de prensa. Por ejemplo, cuando se aprobó el aborto en Argentina, citó unas noticias en las que la prensa argentina decía que tener hijos hacía que los padres malgastaran 4.000 horas de su vida por tener hijos. O prensa de España en que dice las ventajas de ser madre a partir de los 40 y así. Es decir, introducir unas ideas en la población de que eso de tener hijos es terrible. Y esa es la batalla cultural. Y el discurso del doctor Omar, que usted lo ha tenido muchas veces allá, siempre Omar tan bien informado, tan bien dateado, nos dejó atónitos porque lo que muestra es que el tercer poder económico mundial ya no es un país, ni son las Naciones Unidas, sino son grupos financieros particulares con agendas particulares que se sientan en el Foro Económico Mundial y que dicen que hay que hablar de ideología de género y de todas estas cosas. Y bueno, así está funcionando el mundo, doctor Fernando. ¿Y cómo le fue con el evento, doctor Camilo? Bueno, estuvo muy concurrido, hubo más de 25.000 conectados en redes, el auditorio se llenó, nos tocó adaptar una plazoleta abajo porque no cabían más personas en el auditorio, se transmitió en vivo. Luego pasamos a hacer un conversatorio con Agustín, un conversatorio privado, que aprovecho este espacio, doctor Fernando, para anunciarle a sus oyentes un canal digital que empieza Agenda Azul, que será un contenido digital de inspiración conservadora, contenido crítico cultural. Y bueno, pidieron más, estamos pensando crear un diplomado sobre todas estas temáticas con investigadores internacionales, porque la gente quedó muy contenta y quedó con ganas de más. Vimos incluso algunos jóvenes que nos comentaron su situación de cómo oponerse a estas agendas les cuesta perder materias en la universidad o ser hazmerreíres. Entonces creo que fue fecundo y creo que despertó, quitó un velo que a veces no vemos. Fue muy bueno, doctor Fernando. La descristianización de la sociedad, eso es lo que pretende, lo pretendía Marx, diciendo que la religión era el opio del pueblo, combatiendo la religión como una parte fundamental de la burguesía. La burguesía es sobre todo una organización religiosa que es entonces retardataria y hay que establecer el progresismo, y el progresismo es la derrota, la destrucción, la aniquilación de todos los pilares fundamentales en los que se asienta la sociedad occidental desde la época de Jesús. No hay duda ninguna que fue el que cambió la historia del mundo y es precisamente lo que se quiere liquidar. Doctor Camilo Noguera, cuánto agradecemos su presencia y no deje de informarnos cuando tengan estos desarrollos, porque hay que multiplicarlos y no nos podemos quedar en silencio cuando matan lo fundamental de la sociedad cristiana, de la vida cristiana en los pueblos de Occidente. Muchísimas gracias, doctor Camilo Noguera. Muchas gracias, doctor Fernando.
Camilo Noguera. Sí lo escucharon, ¿no es cierto? Descristianizar la sociedad es lo que se proponen los Petro de todos los partidos y de todas las épocas. Descristianizar la sociedad para convertirla en una sociedad antiburguesa, en una sociedad comunista, en una sociedad desprovista de Dios y de valores. De eso es de lo que se trata. Camilo Noguera, director académico del Centro de Formación Continuada en Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Vamos para la U en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 44 minutos.